Yo te pudiera mencionar 5 y 6 hombres que fueron hombres que marcaron la sociedad y fueron malos O padres. sea, pastor, en la Biblia hay hombres que estaban peor como están algunos. Que nosotros no le pisábamos el talón ni éramos dignos de desatar la correa de su calzado, pero eran mal papá. Y no me haga mencionar algunos ejemplos. ¿Como cuáles? Moisés. Moisés. Sí. No, eso fue un líder. Eso fue un hombre Pana, respetado. Moisés fue el líder más grande que registra la historia bíblica, Sí. pero no fue buen papá. De hecho, en el matrimonio, mi mujer es más importante que mis hijos. ¿Cómo? Sí, dale. Bájale dos. Ay, san. Oiga, pastor, usted no es una cosa. Sí, papi. No, papi, no. Ahora fue que usted aterrizó. Dios bendiga de una forma muy especial, una vez más, en este nuevo segmento, lo que la iglesia no quiere hablar. Para mí es un privilegio tener de invitado hoy al pastor, al reverendo Lausario Noel Rojas. Dios te bendiga, amado pastor. Dios te bendiga más, hombre de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea contigo y con todas aquellas personas que te ven y que te siguen a través de tus redes sociales. Un honor estar aquí. Qué bendición. Entrando de inmediato en materia, amado pastor, la pregunta es la siguiente. Tenemos muchos pastores, líderes, maestros, evangelistas, profetas, que son excelentes en el área ministerial, pero como papá, como esposo, como amigo, es una batalla rotundamente. ¿A qué se debe que como pastor, como líder, como maestro, soy bueno, excelente, pero como papá y esposo no hay nada que buscar? ¿A qué se debe? Mira, hay un dilema con aquellas personas que ostentan un cargo como pastor, predicador, evangelista, profetas, cualquiera. Y ese es el dilema de lo que quiero y de lo que debo. Sin embargo, me doy cuenta que el dilema de lo que quiero se está imponiendo sobre el dilema de lo que quiero. Me explico. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me atrae. ¿Qué es lo que debo? Lo que se me asigna. Entonces, es mejor ser papá, es mejor ser esposo que pastor. Sin embargo, sí, porque el pastorado te da el estrellato, la profecía te da el estrellato, el evangelismo te da el estrellato. Sin embargo, Dios prefiere que tú seas un padre de familia a que tú seas un hombre famoso. Wow, que Dios prefiere que Yo sea un buen papá, Wow. que sea un buen esposo, a que yo sea un buen ministro. Obviamente el Señor quiere que yo cumpla con mi asignación ministerial, pero mi asignación ministerial va a depender de cómo esté mi familia, de cómo esté mi matrimonio. Entonces ahí entra el dilema, lo que quiero y lo que debo. Y entonces lo que quiero se está imponiendo por encima de lo que debo. lo que quiero y lo que Lo debo. que quiero y lo que debo. ¿No se puede hacer los dos al mismo tiempo? Claro que sí. El asunto que normalmente el ministro de hoy en día, el ministro posmoderno, no ha sabido fusionar estas dos raíces o estas dos líneas, lo que quiero y lo que debo. Porque normalmente Dios puede ponerte en tu corazón una asignación que tú no quieras. Sin embargo, cuando tú comienzas a fungir en esa asignación, normalmente entonces te comienza a gustar los designios y los mandamientos de Dios. Dios no tiene ningún problema que te guste o que no te guste. El dilema de Dios es si tú reaccionas a lo que Él te dijo que hiciese. Ministro, entonces, ¿por qué hay muchos hogares que se están desbaratando, hogares que se están destruyendo, y muchos están diciendo es que yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres, y descuidan la esposa? Hay muchas mujeres que están descuidadas por los ministros. Sí, mira, hay una mala interpretación y la Biblia se trata de dos cosas también. Lo que se llama exégesis, y también te da la posibilidad de tú hacer un exégesis, que es tu propia interpretación de las cosas. Está predominando mi exégesis, o sea, lo que yo creo que la Biblia dice, pero no realmente lo que la Biblia dice. Realmente tenemos muchísimos hombres y muchísimas mujeres fungiendo en el ministerio, descuidando su familia por el simple hecho de que Dios va primero. Sin embargo, yo no creo que Dios vaya primero cuando tu familia está de último. Debe de haber una congruencia en lo que yo le enseño a este pueblo y lo que yo vivo en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque mi primera congregación, mis primeros miembros, lo que califican o descalifican mi llamado,
Es mi mujer y mis hijos. Si mi mujer y mis hijos aprueban mi llamado, aunque nadie lo apruebe, yo sigo siendo un pastor. Pero si mis hijos desaprobaron mi llamado por causa de que yo no soy lo suficientemente papá o lo suficientemente esposo, aunque automáticamente la iglesia esté llena, yo no soy pastor. Amado, me sorprende lo que usted nos está explicando y enseñando y educando al mismo tiempo. Amado, ¿por qué la mayoría de los hijos de los pastores, de los líderes, la mayoría son delincuentes, prostitutas? Frío. ¿Será que el papá o el líder no dedica tiempo en la casa, en la familia? Porque hay un dilema que todo es ministerio, todo es candela, todo es fuego. ¿Eso influye a que los hijos salgan de esa forma? Sí, mira, yo creo que nosotros como pastores estamos negociando la iglesia con nuestros hijos. Y Wow. los hijos nuestros están sintiendo celo por el llamado y por los miembros de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestros hijos quisieran ver en la casa a quien ellos ven en la iglesia. Un hombre que predica sobre la familia, pero él no tiene una buena familia. Dios mío. Un hombre que predica sobre que hay que mantener a sus hijos y educarlos, pero nunca tus hijos ven que tú le dedicas un tiempo de educación bíblica. Entonces los hijos dicen, ven acá, ¿ese es mi papá o es el pastor? Ay, padre. Entonces cuando tus hijos no saben dilucidar sobre si el que está hablando es mi papá o el pastor, entonces comienza la competencia con el ministerio de su papá o de su mamá. Porque ellos dicen, mi papá es buen pastor, pero no es buen papá. ¿Por qué? Porque el llamado, el ministerio me robó mi papá. Y muchas veces realmente, antes de ser pastor, Pastor Jambier, nosotros salíamos con vuestros hijos a un risol, a un restaurante, a la heladería, pero cuando entramos al pastorado, todo es pastorado. Entonces vuestros hijos comienzan a decir, al principio no fue así. Uy. Entonces comienzan a analizar y comienzan a calcular, mi papi luego que comenzó a ser pastor se convirtió en peor papá. Entonces prefieren que papi no sea pastor. De hecho, si tú se lo pones como una garantía de decisión, ellos deciden que papi no sea pastor, ni evangelista, ni profeta, porque el profeta me robó a mi papá. Oh my God. Y Dios nunca va a querer que el ministerio te robe a tu familia. Porque Entonces, Dios es un Dios de familia. ¿Qué está pasando ahí? Tú dices que Dios no va a querer que el ministerio. Te robe la familia. Entonces, ¿qué está pasando con muchos que se han dedicado más al ministerio que a la familia? Y ellos creen que lo están haciendo bien. No me hable de esposa, no me hable de esposa, y mujeres también que han descuidado sus hogares. Sí, claro. Se trata de una falta de balance, pastor. Una falta de O de balance. conocimiento. A veces está el conocimiento. Sí, a veces está el conocimiento, lo que no está es el balance. Claro que sí. Tenemos un montón de principios bíblicos que nos enseñan grandes hombres que fueron malos padres. Y yo te pudiera mencionar 5 y 6 hombres que fueron hombres que marcaron la sociedad y fueron malos padres. O sea, pastor, en la Biblia hay hombres que estaban peor como están algunos. Que nosotros no le pisábamos el talón ni éramos dignos de desatar la correa de su calzado, pero eran mal papá. Y no me haga mencionar algunos ejemplos. ¿Como cuáles? Moisés. Moisés. Sí. No, eso fue un líder. Eso fue un hombre Pana, respetado. Moisés fue el líder más grande que registra la historia bíblica, Sí. pero no fue buen papá. Ay, padre. Entonces, no sé si cortamos esto aquí o seguimos. No suelte ese bombazo. Óyeme una cosa. Moisés está allá en Madián con un hombre llamado Yetro, que por consiguiente es su suegro, apacentando las ovejas de su suegro. Porque a veces somos mejor trabajador también que papá. Y dice la Biblia que Moisés apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro. Pero Dios lo llama y le dice, mira, yo necesito que tú vuelvas a Egipto, porque ya yo le arranqué la cabeza al faraón que te hacía la guerra. Ve y liberta el pueblo. Moisés se levanta y comienza para allá. En el camino de ir para allá, Dios se le aparece, quiere matar a Moisés, lo tira por tierra. La mujer corta el propuso, no sé si fue de Moisés o de sus hijos, se lo tira en los pies, le dicen, tú me eres esposo de sangre. Pero cuando Moisés va para Egipto, va con su familia, con Gersón y con Eliezer. Y con su mujer, por consiguiente. Pero entonces, como tuvieron que devolverse los niños, Moisés tuvo que irse a Egipto a librar una batalla que Dios quería que él la librara con sus hijos y con su mujer. Ahora el hombre va a Egipto a durar 6 o 1 año librando una batalla espiritual que Dios le puso en la mano, una asignación espiritual que Dios le confió, pero se fue solo. O sea, pastor, ¿usted cree que Dios quería que Moisés librara esa batalla
con su familia. Con su familia. Oye, ¿por qué? Porque Dios quería que los hijos de Moisés vieran la mano de Dios en el pueblo de Egipto. Entonces salió de control. Que eso iba a determinar que ellos mañana dijeran, nosotros vimos a Dios obrar. No decir, mi papá nos dijo. Porque no es lo mismo, Jambier, que tu hijo diga, yo vi a mi papá ser un hombre de Dios, que decir, a mí me contaron. Entonces solo los hijos de Moisés, Eleazar y Gersón, pudieron haber dicho lo que secundariamente ellos le dijeron. Mi papá me dijo que el mar o el río de Egipto se convirtió en ¿qué? Mi papá me dijo que los primogénitos de las vacas y de los hijos de los faraones se murieron. Mi papá me dijo que el mar se abrió. Mi papá me dijo esto. Mi papá me dijo lo el río otro. Nilo Mi se convirtió papá me dijo. Y no es lo mismo que tus hijos te vean orando a que tus hijos solamente te escuchen que tú dices que se debe de orar. Uf. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que cuando Dios va a tomar a Moisés, no deja ni a Eleazar ni a Gersón. ¿A quién dejó? A uno que vio el mar abrirse, llamado como Josué. Josué. ¿Por qué? Porque independientemente Dios quiere gente que hayan visto la mano de Dios obrar para que abren de la mano de Dios. O sea, pastor, que cuando usted está hablando de este tema, yo puedo entender que el plan de Dios era que cuando faltara Moisés, se quedara sus hijos Correcto. como líder principal. Sí. Ahora, ahí hubo un problema también, pastor. Desátalo. Porque la lejanía que tuvo Moisés de su esposa hizo que se casara con una cosita. Sí, mira, cuando Moisés, Moisés tenía una reincidencia en ese asunto. Es verdad. Sí, porque cuando Moisés Dios le da la victoria y ven la mano de Dios obrar y ven el poder de la mano de Dios obrar, Moisés está en un lugar y viene Yetro con Sípora. Viene Yetro con Sípora y cuando Yetro ve a Moisés y Moisés ve a Yetro, se agarraron y se besaron y se acariciaron. Y eso está bien. Yetro encontró a Moisés consultando el pueblo, ¿de acuerdo? Y Yetro dice, Moisés, hemos escuchado lo que Dios ha hecho contigo y lo que hizo con los primogénitos del faraón, pero yo he venido a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Ay, padre. Ok, Moisés comenzó a contarle a Yetro lo que Dios había hecho y Yetro dijo, está bien Moisés, eso está sobrenatural. Al siguiente día, ¿sabe lo que hizo Moisés? Ese bárbaro, diga conmigo bárbaro, pastor. Bárbaro. Volvió y se sentó en el mismo sitio donde encontró Yetro a Moisés. No relaje. En vez de irse de risol con Sípora, o por lo menos descansar ese día para atender a su mujer, que hacían como 6 o 1 año que no se veía. Esa parte yo no la había leído bien. O sea que después del consejo, Moisés volvió a sentarse en el mismo lugar. Se sentó. Entonces Yetro dice al otro día, Moisés, lo que está haciendo está bien, pero está mal. Y dice Moisés, ¿cómo? Yetro le dice, mira, si te llevas de mí, en lo que hagas, Dios estará contigo. Oiga esta palabra de Yetro. Un hombre que tal vez no está asociado a la circuncisión. Un hombre que tal vez no conoce a Dios como lo conocen los hebreos. Aunque el Yetro eso era descendiente de Abraham, de una forma u otra. Le dice a Moisés, si te llevas de mí, Dios estará contigo. Lo que hace, dedicándole todo el tiempo de tu ministerio a esa gente de la iglesia o a esa gente del pueblo de Israel, te va a costar el llamado y va a desfallecer tú y la gente va a desfallecer porque Sípora necesita que tú la acaricies. Y entonces le dice, tú lo que tienes es que dividir la carga, la grande la consulta tú y la resuelves tú y la pequeña se la da gente de confianza, pero tú tienes que atender a tu mujer. Oye la palabra de Yetro, si te llevas de mí, Dios estará contigo. Entonces, ¿quién era que estaba con Moisés? Lo que le está tratando de decir Yetro es, a veces hacemos cosas para Dios, pero sin Dios. Y ese es un dilema. Espérese. Y la mayoría de los pastores estamos haciendo muchas cosas para Dios. Espérese. Pero sin Dios, viejito. Espérese. Estamos haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. Explíqueme eso. Claro, papi. Por ejemplo, Dios me manda a mí a orar a la casa de una sierva. Y yo voy y oro. ¿De acuerdo? Dios me mandó. Pero ese día es el día del aniversario de mi boda con mi mujer y habíamos acordado salir para un restaurante. Y entonces yo llego a las 9 de la noche y le digo a mi esposa que no se va del asunto porque yo estaba orando. ¿Estaba orándole a Dios sí o no? Pero usted dijo que Dios le mandó. Usted dijo que Dios lo mandó. Lo mandó a orar un tiempo, pero yo llegué a las 9 de la noche.
Entonces nosotros a veces en perseguir las cosas de Dios y querer agradar a Dios, desagradamos por completo a Dios. Ok, si yo me meto aquí en esta iglesia, 40 días de ayuno y 40 días de oración, a Dios, ¿se ve bien? Pero yo hablé con mi esposa Dayana para meterme esos 40 días y que ella aguante esos 40 días, se abstenga. No, ella tiene que entender. No, ella no tiene que entender. Yo tengo que tratar de convencerla. Entonces, muchas cosas para Dios, pocas cosas sin Dios. Y eso es lo que está matando los ministerios hoy, que nos estamos metiendo a los montes. Y yo me meto a los montes, que valga la redundancia aquí. Se va a buscar para el enemigo aquí. ¿Cómo así? Sí. No, papi, porque yo Porque estoy utilizando el principio bíblico. hay muchos hombres casados que viven en los montes. Casado. Casados y mujeres. Es que estamos solamente hablando de los hombres. Hay mujeres que viven 24/7 en el monte y cuando el marido le dice, mi amor, pero ¿y qué es lo que? Suéltame, que Ella está tiene carnal. intimidad con Dios. Entonces lo que está haciendo es para Dios. Obviamente, desde su cosmovisión sí, pero lo está haciendo sin Dios porque Dios no puede errar. ¿Usted cree que para Dios la familia es importante? Lo más importante que puede haber. La primera institución, yo quiero hacer una salvedad aquí y que se sobreentienda. Cuando yo hablo de familia, únicamente no estoy hablando del componente que hace complemento en la familia, que son los hijos. Cuando hablo de familia, me estoy también refiriendo que si el matrimonio todavía no ha dado frutos, ahí independientemente hay una familia, que también ahí estamos rayando los pastores porque decimos que un matrimonio es un matrimonio y una familia es una familia. Pero dicen algunos que si no hay hijos no somos familia. Claro Entonces, que sí. ¿qué son? No, de hecho, tu mujer es más familia que tus hijos. Sí. ¿Por qué? De hecho, en el matrimonio, mi mujer es más importante que mis hijos. ¿Cómo? Sí. Primera vez que yo escucho eso. ¿Por qué, pastor? Oiga, ¿por qué? Porque lo que trajo a mis hijos fue la relación íntima entre mi mujer y yo. Y cuando mis hijos se vayan, me voy a quedar con la misma mujer con la que procreé los muchachos. Quien a mí me va a asear mañana cuando yo esté enfermo es la mujer que se casó conmigo hace 15 años y que tal vez viviremos 60 o 70 años. Mis hijos estarán en Nueva York o en Miami o en Acapulco, cuerpo y alma, disfrutando la vida, mientras yo estoy aquí con mi viejita llena de canas. Para mí mi mujer es mucho más importante que mis hijos. Uy, muchos no están listos para hablar esta conversación. Lo o que entender pasa, esta conversación. tenemos muchos ministros, evangelistas y profetas que tú le escuchas decir que marido es cualquiera y que esposo es cualquiera, y yo no creo eso. Yo creo que un hombre dado por Dios y una mujer dada por Dios no puede ser cualquiera. No, claro que no, papi. Una mujer y un hombre dado por Dios no puede ser cualquiera. ¿Sabe quién es cualquiera? Con la que tú vas y te acuestas en la discoteca y nunca más la ves. Ese es un cualquiera. Pero una mujer que yo me casé y que la estoy honrando y que la estoy tratando como vaso más frágil, mis hijos no la pueden ver como cualquiera. Amado, en el mismo orden de la familia hay un problema grave y quiero que usted nos dé luz como un ministro ordenado, con sabiduría de lo alto, capacitado para enseñar en la obra del Señor. ¿Por qué tanto divorcio? Tanto divorcio. Evangélicos que se casan hoy dicen que Dios me dijo que ella es, y mañana dicen que no es. Ya. Mira, el asunto de que si ella es o no es, eso va a ser relativo. Y cuando hablo de relativo es que Dios se le dio a Adán, a Eva, y aunque Dios se la dio, el diablo se la descarrió. ¿Cómo? No tiene que ver con que Dios la dio o no la dé para que se descargue. Hay mucha gente que dice, si hubiera sido de Dios no se descargue y no se divorcian. ¿Cómo que no, papi? Tú sabes los matrimonios que Dios habló y están divorciados. Porque no se trata si Dios habló o no habló. Se trata si yo conservé, si yo cumplí los principios bíblicos de ese matrimonio, mi juramento. ¿Promete usted serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Bueno, en la salud sí, pero en la enfermedad no. Entonces mañana esa mujer se me va con otro o se destruye el matrimonio. El asunto fue que Dios no me habló. El asunto fue que yo no tuve la capacidad de conservarlo. Wow.
de aguantarlo. Entonces, hay un montón de divorcios. ¿Sabe por qué? Porque también estamos yendo al matrimonio con una perspectiva equivocada. Por ejemplo, voy al matrimonio porque necesito que me planchen. Voy al matrimonio porque necesito que me laven. Y muchos porque quieren tener relaciones sexuales. Dígalo claro, quieren tener relaciones sexuales. Ajá. No, yo no aguanto esta candela. Yo no voy a aguanto esta casar. candela. Yo le voy a decir una cosa, vivir soltero sale más barato. Porque cuando yo me casé tuve que salir de la casa de mi papá y mi mamá a pagar 5 o 6 mil pesos de alquiler, a comprar pan en ese tiempo, a comprar compota, a mantener una mujer, una boca más, donde yo comía cuando trabajaba en Cristo Viene, comía a todo el mundo, pero luego que me casé no comía a todo el mundo cuando yo comía. Entonces para mi soltería me salía más barato y yo nada más tenía que darle 300 pesos a una vieja para que me planchara y me lavara. Y ahora mi mujer ni con 300 pesos le da para el fa. Pastor, Entonces, cuando nos casamos con la visión de que yo voy a resolver un problema, y a veces lo que nos estamos cargando un problema, lo voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? dilo. Oye, también el dilema, que te casas con una persona para ser feliz y tú no te casas para ser feliz. Que no. No, papi, no. Tú te casas para ser una persona feliz. Tú te casas porque ya eres feliz. Quien no se casa feliz nunca será feliz en el matrimonio. Dios papi. mío. Lo que pasa es que nos enseñaron que si te casas te salva. Y el matrimonio a veces es lo que te condena, papi. Pastor, una pregunta importante y es caliente y no me la esquive. Ay, No Dios. me la esquive. Porque tengo que hacérsela. Y tenga cuidado cómo contesta porque hay gente que lo están mirando. Sus detractores están activos. ¿Están activos? Sí, están activos los detractores, los fariseos. Ellos se van a meter a brechar. El divorcio. ¿Se puede divorciar? Mira cómo está el público allá. Porque está fuerte. O no me puedo divorciar. Sí, te puedes divorciar. ¿Cómo? Claro que sí, te puedes divorciar. ¿Y me puedo casar de nuevo? Yo no voy a venir con una palafrenaria y que no, que te puedes divorciar. Lo que va a depender es el por qué te divorcia y el por qué vuelve y te casa. Yo sé que me van a hacer rucha, pero todo va a depender del por qué te divorcia y por qué te vuelve y te casa. Mire, este programa se llama Lo que la iglesia no quiere hablar. Dale. Entonces hay un tabú con eso. El divorcio es del diablo. Ok, explíquenos, denos luz. Usted dice que sí me puedo divorciar y sí me puedo volver a casar. Sí, porque te puedes divorciar porque los mismos discípulos que le interrogaron al Señor dijeron, Señor, en la ley de Moisés, que si yo qué, que si yo cuándo. Y Cristo dijo, sí, salvo por esto y por esto y por esto. O sea, usted está diciendo que yo puedo recasarme. O sea, eso de recasamiento no existe. La gente ha acuñado ese término, pero el término recasamiento no existe. Que no existe. No, porque recasarte es cuando tú haces un matrimonio dúo. Por ejemplo, matrimonio? yo estoy casado con mi esposa Diana Benjamín y yo me caso otra vez. Es un recasamiento. Con ella. No, me caso con otra persona aún estando casado. O sea, voy a Estados Unidos y me caso. Oh. Eso se llama recasarse. O sea que tenemos hasta un mal concepto de la palabra recasamiento. Ahora bien, lo que sí existe es volverse a casar. O sea, yo me puedo volver a casar. Depende la circunstancia que te llevó al divorcio. Ok. Por ejemplo, vamos a aclarar. si mi esposa me fue infiel, vuelvo y digo, esto es un tema muy discutido. Muchísima gente dice, independientemente de que ella te fue infiel, No, y este corte va para arriba. tú tienes que esperar que ella muera. Entonces, no creo que este sea el espacio donde yo voy a convencer a todo eso escucha o como se diga. Pero si mi esposa me fue infiel o yo le fui infiel a mi esposa, creo que ella tiene un argumento como para someter el divorcio y posteriormente volver a rehacer su vida matrimonial. Entonces, pastor, muchos se agarran que dicen cuando el juez dice hasta que la muerte los separe. Deme luz ahí. Entonces está la respuesta evidente. Si es hasta que la muerte los separe, entonces porque el mismo Cristo permitió la carta de divorcio. Si hasta que la muerte los separe. O simplemente Cristo dijera, no hay una condición para el divorcio y punto. O sea, yo estoy casado. Claro. Yo le soy infiel a mi esposa. Con 2, con 3, con 4, con 5. Ella dice, hasta aquí llegamos. ¿Ella puede divorciarse de mí, casarse de nuevo? No creo.
Que no cree. No creo. ¿Por qué? Porque tienen que haber condiciones que la faculten a ella para volverse a casar. Pero ya yo me... Tienen que haber violaciones del principio bíblico inicial para ella posteriormente volverse a casar. Pero ya soy infiel 5 veces yo. Usted me está diciendo que fui infiel. Sí, ella es mi esposa, pero yo me he acostado como con 10 mujeres diferentes. Ella me descubrió y dice, no más contigo. Partiendo desde mi exégesis bíblico, ella se puede volver a casar. Puede volverse a casar. Sí. Digo desde mi exégesis bíblico porque hay personas que me van a ver en esta pantalla que tienen su propio exégesis, aunque la Biblia no puede ser objeto de mi exégesis. No puede ser. Pero una pregunta, pastor. Es para no violar el derecho es para no violar el derecho de interpretación que pudiera tener otra persona que esté allá fuera de la pantalla. Esto está fuerte. Si ella se casa, ¿no se pierde? ¿Quién? Ella. ¿Usted habiéndole sido infiel? Yo le hice infiel como 500 veces. No se pierde. Ella se vuelve y se casa, no se pierde. No se pierde. Pero hay mucha gente que andan diciendo que todo el que está recasado se va a perder. Se pierde, ¿no? No creo que todos se pierdan. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Va a depender del contexto que llevó al divorcio. Pastor, ¿por qué ejemplo, me permite, pastor, por ejemplo, yo no estoy siendo infiel a mi esposa, ni ella a mí. Si mi esposa me sale ahorita cuando yo llegue a la casa y que mira, muchacho, toma el divorcio, yo le voy a decir que fue. O sea, ¿quién te contó que te fui infiel? ¿Quién te dijo que como decimos los dominicanos, que te pegué los cachos? ¿O que no te mantengo? Si me mantiene, no te doy amor, te trato como vaso más frágil. Y sí, entonces no tiene condición para solicitarme. Ahora bien, la Biblia dice que si ella quiere el divorcio, le doy el divorcio, pero tiene que quedarse sin casar. Ok, otra pregunta, amado. Si una pareja, una esposa, le dice a su marido, yo no te amo ya, el amor se fue, no siento absolutamente nada por ti. No, mi amor, que ya no te amo, ya no quiero nada contigo. ¿Qué pasa en ese sentido? Mira, ahí te voy a hacer un estudio. ¿Estoy obligado ella está obligada, aunque no haya amor, a estar conmigo? No necesariamente. Vuelvo y te digo, ella puede someter un divorcio y quedarse sin casar. ¿Quedarse sin casar? Sí, yo expliqué eso y el mismo Pablo también lo explica. Ahora bien, lo que hay que buscar... ¿Una joven con 25 años quedarse sin casar? No, porque te voy a decir una cosa, el principio bíblico no está sujeto a edad. Nosotros que queremos buscarle grado y grado de grado a las cosas, el principio bíblico no tiene objeto de edad. La palabra es la palabra de Dios, para niños y adultos. Entonces, si tú conviniste en un matrimonio a tus 24 años, era porque tú tenías la suficiente madurez. Si a los 25 años tú quieres destruir eso, Dios no creo que tenga que ver con que tú eres lo suficientemente joven para quedarte soltera. Ahora bien, yo soy de la persona que digo, yo no puedo dejar de querer a mi esposa de repente. Yo me casé con mi esposa amándola y hasta el día de hoy, ¿cómo que estamos hoy? ¿A 31? No, estamos a primero. Primero, yo me mantengo amándola. Si yo un día la dejara de amar, no la voy a dejar de amar de repente. Va a venir una degradación en lo que yo siento por ella. Ahora bien, si yo me casé con mi esposa amándola y estoy sintiendo que me está haciendo cosas, que hay cosas que están disminuyendo el nivel de amor o de pasión que yo voy sintiendo, mi deber como persona madura que ya contraje un matrimonio es hablar qué me molesta o qué no me molesta, porque no debo de llegar al límite de ya no amar para tener como justificación el por qué voy a disolver el matrimonio. O sea, yo creo que podemos hablar, esto me incomoda, esto no me gusta, esto me molesta y volverse a restaurar. De hecho, cuando es verdadero amor o cuando fue verdadero amor y se someten a niveles de perdón, puede que se recupere el amor por el cual ellos se casaron. Mira, en ese mismo tenor de la familia, amado, ¿qué usted opina de esos hombres violentos que maltratan a sus esposas? En estos días yo hablé acerca de esto y mucha gente me comieron, porque yo le decía, usted no está obligada a aguantarle golpe a nadie, suelte a ese hombre hasta que él cambie. No es que lo estoy mandando a que lo abandone, pero hasta que él cambie. Entonces, ¿usted cree que una mujer evangélica, porque ya en el mundo hay mujeres que te meten una demanda? Entonces, la evangélica tiene miedo de meterle, de ir al cuartel, ponerle una querella.
la evangélica está obligada a aguantar maltrato, a aguantar golpe. Mira, ahorita no me la quería jugar por el respeto a muchos televidentes, pero aquí sí yo me la voy a jugar. Si yo normalmente en el púlpito de mi iglesia, lo digo a diario, si tu marido te maltrata, yo no soy de estos pastores que dicen de que pelea la buena batalla. Ay, santo. No, no, no. Si no hay cuarto para la comida, pelea la batalla. Sí. Si se disminuyeron las ropas interiores, pelea la batalla. Si el zapato está roto aquí abajo, pelea la batalla. Si hay un espíritu de gallo. Hay que pelear la batalla. Ok. Ahora bien, pero de que él vino y rompió una botella en la cabeza de ella. Le tiró la sopa caliente. Oiga, pastor, usted no es una cosa. Ahora fue que usted aterrizó. Ahora fue pero que aterrizó. pelea la batalla. ¿Me Sigue, entiendes? sigue, Entonces, sigue. pero de que, no, que mi esposo día tras día o interdiario me acachetea. Óigame, sierva, dígale a él si me vuelve a pegar, esto se va a dañar. Uy. ¿Me entienden? Ninguna mujer, por más que un pastor o un reverendo o un obispo te lo diga, está sujeta a maltrato. No debe estar sujeta a maltrato. Y póngale este cortecito que dijo el pastor Lausario Noel Rojas, dominicano, que ningún ser humano puede estar sometido a maltrato. Pero eso incluye hombres, porque hay hombres que aguantan su galleta. Sí. Porque hablamos nada más de las mujeres, pero hay víboras. Sí. Usted quería que yo hablara, ahora no quiere que yo hable. Hable, que es Usted quería real. que yo hablara, ahora está asustado. Hay muchas mujeres empoderadas. Hay demasiadas mujeres empoderadas. Sí. Entonces, ustedes, mujeres feministas, Incluso, empoderadas pastor. y no, aguántate. Incluso, pastor, yo escuché a una mujer diciéndole a su esposo, la pastora soy yo. Así. Usted no es nadie. El esposo mío solamente. ¿Está bien esa expresión? No, yo considero que ese hombre es más que tú ser la simple pastora de él. Wow. Ese hombre es la cabeza de tu casa, viejita. Aunque usted sea la pastora. Sí, papi. Ese hombre es la cabeza de tu casa. Tú puedes ser la reverenda de ese concilio, viejita. Hay una canción por ahí que dice bájale dos. Sí. Bájale dos. Ay, padre. Bájale dos. Ese hombre es tu cabeza, aunque tú seas la pastora. Sí, sí. Y no soy machista. Yo soy un hombre amorosísimo. Usted entiende que hay que bajarle dos. Tiene que bajarle dos. Amado, ya para entrar y casi ir concluyendo, ¿cómo yo puedo mantener un hogar estable? Ay, Dios mío. Yo lo quiero decir, pero no lo quiero decir. Sí, ¿cómo? Porque el tiempo no sé qué está pasando. Mira, yo le predicaba el domingo pasado, y si cabe el término de decir antipasado, a la iglesia le predicaba sobre que los mejores hombres del mundo están en las iglesias. ¿Cómo? Pero le dije también que los peores hombres del mundo están en las iglesias. Este pedacito lo cortan y no lo suban. Pero los mejores hombres del mundo están en las iglesias. Pero los peores están en las iglesias. ¿Me explico sí o no? Sí, tiene que explicarlo. Los buenos esposos dicen, leen el versículo que dice, trata a tu mujer como el vaso frágil. Es el buen esposo. No sea áspero con ella. Es el hombre. Que mantenga a mi mujer. Porque un hombre que no suple para su casa es peor que un homicida. Ok, se fue la luz aquí. Y todos esos versículos que lo comprometen a él a ser un buen esposo, él lo busca. Tenemos un montón de esposos en las iglesias que solamente dicen, yo soy la cabeza. Sí. Tú tienes que estar sujeta a mí. La Biblia dice que tú tienes que hacer esto y lo otro. Es más, y hay algunos que son todavía más radicales, tú ni puedes hablar en la iglesia. Entonces esos hombres que nada más se saben esos versículos bíblicos son los peores hombres, porque al momento de ellos reclamarle a su mujer, le reclaman con esos versículos de la Biblia. Y entonces se empoderan como las mujeres empoderadas. Y se mantienen en un decibel altísimo donde las mujeres a ellos no lo pueden alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú quieres tener un matrimonio estable? Man, ¿tú quieres que tu esposa te vea como un rey? Trátala como una reina. Uy. ¿Quieres que tu esposa te vea como un príncipe? Trátala como una princesa. Ah, no.
queremos que ella nos trate bien, como que ella es vasalla de nosotros, como que ella es la plebe de nosotros. Entiéndase, la palabra plebe aquí en Dominicana significa la servidora de un rey. Ajá. Y entonces nosotros empoderados en el trono allá, como Santa Teresa de Calcuta. Y así no se puede hacer. Si queremos tener un matrimonio duradero, debemos de saber que los matrimonios están compuestos de dos fusionados para uno. Uy. Y que la Biblia claramente enseña que nadie maltrata a su propio cuerpo. Quiere que tu matrimonio sea duradero, trata a tu mujer como a tu propia carne y se acabó. Poderoso, poderoso. Amado, me gustaría que usted le dé una última palabra mirando a la cámara a esas familias que hoy están pasando por dificultades, esos líderes, como hablábamos en el principio, que son más líderes que papá y que mamá. ¿Qué usted tiene que decirle a él? Mire, quiero culminar con este pasaje bíblico de David. ¿Sabía usted, pastor Jambier, que la Biblia describe a David como el hombre conforme al corazón de Dios? No que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No, que David era conforme al corazón de Dios. Eso dice que David fue hecho por causa de Saúl. Ok, David era la lumbrera de Israel, lo describe la Biblia. Uno de los reyes más acérrimos que narra la Biblia o la historia bíblica con relación a los reyes. Era mal papá. ¿Sabía usted que David no supo mantener la estabilidad de su hogar por causa del reino? Wow. Y yo quiero, en conclusión, dar este ultimátum. David tiene a Amnón, a Absalón y a Tamar. ¿Sabe lo que hizo Amnón? Violó a Tamar. Porque alguien aconsejó a Amnón. Amnón se fingió enfermo, violó a Tamar. ¿Sabe lo que pasó, pastora Jambier? David, cuando se enteró que Amnón violó a Tamar, no hizo nada. Absalón duró 2 años calculando un homicidio contra su hermano Amnón. 2 años, 700 y pico de días. Y cumplió su objetivo. Y esa familia entonces tenía un asesino, un difunto y una violada y un padre buscando al asesino. El asesino se fue a una ciudad de un rey enemigo de David y la ciudad era Yeshul. Y duró 3 años allá. 2 años calculando un homicidio y 3 años huyéndole a papá. 5 años de desperdiciado tenía Salón. David mandó a buscar a Salón porque un amigo le dijo: David, manda a buscar a tu hijo que está en Yeshul y ya te necesita. David lo manda a buscar y duró 3 años más a Salón en Jerusalén y David nunca le vio la cara. 2 años calculando un homicidio, 3 años huyendo para Yeshul, más 3 años estando en la misma ciudad de papá, pero papá no le vio el rostro ni a él ni a sus nietos. Y eso provocó que el corazón de Absalón se volcara en contra de su papá. Y se puso en la entrada de la ciudad y le decía a todo el mundo: si ustedes van a consultar con mi papá, el rey, mi papá no sabe oír, pero yo sí sé escuchar. ¿Y sabe lo que hizo Absalón? Levantó un batallón con la misma gente que amaba a su papá y se erigió rey en Hebrón, en la ciudad donde primera vez se erigió como rey a David. En otra palabra, me voy a erigir como rey en la misma ciudad que te erigieron como rey a ti. ¿Qué te digo, papi? ¿Qué te digo, mami, esposo, hijos? Es tiempo de que nosotros nos enfoquemos inicialmente en nuestros hogares, en nuestras esposas, en nuestros hijos, que en la iglesia. ¿Sabe por qué, Jambier? Porque he visto muchos pastores, evangelistas y profetas orando por el corazón de toda una congregación donde ellos posiblemente nunca volverán a predicar, Wow. pero nunca han orado por el corazón de sus hijos, Wow. que lo van a tener siempre. Y yo, como pastor y evangelista, prefiero orar por el corazón de mis hijos y de mi esposa que por el corazón de toda una congregación, que lo más probable es que nunca voy a volver a ver. Mi consejo final es: ama a tu familia y luego a la congregación, ama a tu familia y luego a tu llamado o a tu ministerio.
Eso está fuera del humano. Hay mucha tela por donde cortar. Mucha tela. A veces nosotros dañamos el corazón. Demasiado. Yo creo que hay temas que ni se hablan delante de los hijos. Claro. Pastor, si alguien quiere invitarlo a Massachusetts, a Brooklyn, a Haití, a África, a Europa, ¿cuáles son sus redes? Si alguien quiere seguirlo, quiere llamarlo, por favor, denos sus redes y denos cómo pueden comunicarse con usted. Claro que sí, me puede conseguir en Facebook a Lausario Noel Rojas, también en YouTube al pastor Lausario Noel Rojas. Respondemos al número 809-427-3973. Más que pastor. Repítalo, por favor, el número. 809-427-3973. Más que pastor, más que evangelista, más que profeta, somos siervos de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que Dios te bendiga y gracias por estar en este segmento, lo que la iglesia no quiere hablar. Bendiciones. Nunca olvides que seguimos caminando con Dios. de